todos, estamos en un directo de los Ministerios La Verdad Ilustrada, Verdad Presente, Profecía Presente, perdón, y en FA Ministries con Frederic y con Carlos y un servidor, Alexis. Y bueno, queríamos hacer hoy un vídeo en el cual pues cada uno de vosotros, tantas veces cuanto queráis, pues hagáis preguntas en relación a las Escrituras, en relación a la Biblia, en relación a preguntas que tengáis. Y bueno, si nos queréis también saludar, nos decís de dónde venís, mientras van entrando las personas, pues vamos también saludando, vamos dando respuesta también a las preguntas que vayan entrando. Así que bueno, si no, iremos tocando algún tema de las Escrituras que no tenemos preparado, pero que bueno, va a surgir, ¿no? Entonces, bueno, mientras se va conectando las personas, vamos esperando. Bueno, hay un tema que hemos estado hablando hace un rato, ¿no? Sobre las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Que, bueno, en el mundo cristiano hay varias maneras, ¿no? de ver a Cristo, ¿no? Y bueno, nosotros como cristianos entendemos que Cristo tiene dos naturalezas, una humana, una divina, y que cuando vino a la tierra, pues vino con ambas naturalezas. Vino despojado, ¿no? De la forma de Dios, que creo que nos dice en el libro de Filipenses, ¿puede ser? Uh-huh. Vino despojado de esa forma, pero él venía pues con esa naturaleza divina, pero tomando sobre ella la naturaleza humana, ¿no? Y cuando decimos la naturaleza humana nos referimos a la naturaleza humana como la nuestra, ¿no? Hay una pregunta ya, o al menos nos dicen, una pregunta, ¿el Antiguo Testamento menciona el infierno? Si Jesús en el Nuevo Testamento lo menciona. Es decir, ¿en el Antiguo Testamento hay alguna referencia en relación al infierno? Yo como tal no tengo, creo, un versículo como tal que hable del infierno, así como tal. Pero sí, en el Nuevo Testamento sí que hay varias citas en relación al infierno. La cuestión es la manera, ¿no?, en que se entiende el infierno. Es el punto, ¿no? No quizás es la palabra, sino el concepto de infierno. No sé si alguien quiere comentar algo en relación al infierno. Sí, básicamente en Jerusalén había un lugar que se llamaba La Ajena, que era literalmente un vertedero, donde se tiraba toda la basura de la ciudad, un vertedero, y se quemaba, obviamente, ¿no? Y había gusanos también, fuego, porque se quemaba la basura para destruirla, ¿no? Y siempre estaba en permanente fuego, siempre estaba encendido, siempre se estaba quemando toda la basura que iban vertiendo ahí. Y por eso Jesús toma la alegoría, esta imagen visual que tenía todo el mundo en Jerusalén ahí, para hablar de lo que será la muerte de los impíos en la segunda resurrección, ¿verdad? Que serán destruidos por el fuego y dejarán de existir como la basura que había ahí en el vertedero. Iba quemando siempre, pero obviamente la basura era distinta, no la basura que tiraban el primer día se iba quemando para toda la eternidad, sino que se iba quemando la basura que iban tirando a medida que pasaban los días, semanas, y por eso Jesús habló, claro, en castellano es infierno, pero en hebreo creo era Gehenna o algo así, y se refería precisamente a este lugar. Y a veces el mundo cristiano ha hecho de una ilustración que tenía delante Jesús y que le sirvió para entender la muerte de los impíos en el día final, para hacer una doctrina de que irás al infierno si te portas mal, que arderás eternamente, etcétera, y eso sí que no tiene apoyo alguno en las Escrituras. Esa pregunta nos la ha hecho Cristian, y ahora tenemos otra pregunta que es de Joel Betancourt, 25, que dice: hola, bendiciones para todos, aclárenme por favor a dónde va el alma del creyente cuando parte, es decir, una vez morimos, ¿qué sucede con el alma? Claro, aquí hay un concepto, ¿no?, que es el tema del alma, y a través de muchos conceptos, ¿no?, católicos, conceptos también a través de películas o de literatura, se nos ha dibujado siempre el alma como si fuera una parte del hombre, ¿no?, como si el hombre estuviera conformado por cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y sí que es cierto que Pablo menciona, ¿no?, y dice cuerpo, alma y espíritu, ¿no?, que tenemos que ser santificados en cuerpo, alma y espíritu, pero el alma es, más que nada, es la unión del cuerpo y el espíritu. Eso conforma un alma viviente. De hecho, cuando Dios crea al hombre, dice que Adán, una vez Cristo, ¿no?, forma el cuerpo, ¿no?, de Adán a través del barro,
y le insufla el aliento de vida, es decir, el espíritu de vida, entonces pasa a ser Adán un alma viviente, es decir, un ser viviente. Por lo tanto, el concepto de alma no es algo etéreo, algo tangible como tal, sino que simplemente es la unión del espíritu y el cuerpo, ¿no? Ese es el alma. Por lo tanto, creo que es en la Biblia, bueno, sí, obviamente, cuando es Benoni, ¿no? Uh-huh. Que cuando muere, dice expira y se le salió el alma. Cuando dice se le salió el alma, la palabra alma se puede traducir por ser, por vida. Entonces, lo que se entiende, lo que sucede a Benoni es que se le sale el alma, no, se le sale la vida. Es decir, simplemente el último aliento de vida exhaló y por lo tanto murió. Entonces el alma como tal no va a ningún lugar concreto, sino que el ser humano deja de existir y va al polvo, ¿no? Que eso también lo dice el libro de Eclesiastés. Sí, mira, Eclesiastés concretamente lo dice aquí en su capítulo 12, versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, con lo cual tu espíritu, tus pensamientos, etcétera, vuelve a Dios y Él lo guarda ahí, para devolvértelo o bien en la primera o en la segunda resurrección, depende cuando resucites. No queda un ente libre que es una especie de tú que va pululando por el universo, se va apareciendo a tus seres queridos. Esto nos haría inmortales, ¿no? Uh-huh. Exacto, claro. Y aparte que el concepto del alma está muy extendido, ¿no? Yo creo en lo que son muchas denominaciones, hasta el punto de que ya está en la psique, ¿verdad? del humano. O sea, todo el mundo cree que cuando muere hay un alma, ¿verdad? Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que tiene que haber una resurrección, que tras la muerte hay un descanso, ¿verdad? Y hay unos versículos muy impactantes del mismísimo Jesús, en Juan 5, versículo 25 y 26, que dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y aquí está diciendo, ¿verdad?, que, de hecho en el versículo 24 también menciona, ¿verdad?, que dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, Jesucristo nos está diciendo que tras la muerte viene la resurrección en su segunda venida. Entonces, ese alma, ¿no?, que muchas denominaciones creen, pues no es bíblica. Y hay un detalle también en Eclesiastés 9, 5 y 6, ¿no? Son versículos muy conocidos, pero conviene recordarlos. Dice: porque los que viven saben que han de morir. O sea, nosotros ahora mismo estamos vivos y sabemos que algún día moriremos, ¿verdad? Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Con lo cual, si los muertos no saben porque su memoria, léase también parte del espíritu, es puesta en olvido, quiere decir que ya no pueden seguir haciendo tareas una vez has muerto en otro cuerpo espiritual o algo así. Y el versículo, ya estaría, el 6 habla de... Bueno, sí, el 6 también. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Con lo cual, cuando alguien muere, no puede volver a aparecerse aquí en la tierra, porque la tierra es precisamente lo que está debajo del sol. Y si ha muerto todo, ha muerto sus pensamientos, etcétera, es que es lo que dice Eclesiastés 12, que hemos leído antes también. El espíritu va a Dios. Él lo guarda y te lo devuelve en la resurrección. O sea que es muy claro. Y además también la muerte se debe ver como un sueño, ¿no? Porque cuando Lázaro murió, Jesús les dice: Lázaro está durmiendo. Y luego va y lo resucita, ¿verdad? O sea que es una especie de tiempo donde la persona deja de ser hasta que, como he dicho, viene la primera o segunda resurrección, que Dios le devuelve, por decirlo así, la vida, le devuelve su espíritu. Pero es así, después de la muerte ya no hay nada más para la persona. Otra pregunta de Eduardo dice: ¿puedo saber dónde estaba Jesús en la creación si en Mateo 19:4 Él nos incluye en la creación? Si leemos ya le he buscado el texto, en Mateo capítulo 19, versículo 4, dice Él, hablando de Cristo, ¿no?, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Es decir, aquí habla en singular, ¿no?, Él, ¿no? Obviamente está hablando del Padre, pero ¿se incluye o no se incluye Cristo en la creación? Aquí en este texto parece ser que no, que habla de
del Padre, ¿no? Porque Él, digamos, es la fuente de todo. Él es la voz en el cielo, ¿no? Diciendo, hagamos al hombre, y Cristo es el artífice. De hecho, en el libro de Génesis, sí, en la propia creación, bueno, lo he dicho ya ahora, ¿no? En el capítulo 2, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto es una conversación de Dios con su Hijo. Dice, entonces dijo Dios, ¿a quién? Al Hijo, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y de hecho, la creación tanto de Padre e Hijo la podemos encontrar en diferentes textos, como en Proverbios 34, ¿no? Donde dice, si lo leemos dentro de un contexto de la creación, en Proverbios 34, luego también tenemos Colosenses capítulo 1, versículo 16, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, en Juan 1, del 1 al 3, sí. Mira, un segundo el Proverbios 30. Sí, ¿lo tienes tú? Perfecto. Mira, Proverbios 34 dice, ¿quién subió del cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Aquí vemos solamente el Padre y su Hijo unigénito, como nos narra también Hebreos 1. Y Juan 1, del 1 al 3, si lo podemos leer, ahí es clarísimo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este Dios es el Padre. Siempre que veis Dios en la Biblia es el Padre. Y el Verbo es su Hijo. Y luego dice, y el Verbo era Dios. O sea que también tiene la naturaleza misma del Padre. Como nos dice en Hebreos 1.3. Exacto. Y el versículo 2 y 3 es lo que atañe más a la pregunta, ¿no? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, y Él es este, ¿no? Que es el Hijo, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso cuadra perfectamente con, no sé si lo queréis leer, Colosenses 1, 16 en adelante, ¿no? Sí, yo de mientras también cuadra con 1 Corintios 8.6. También. Que dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, ¿no? Es la fuente, ¿no? El Padre, y dice, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual, es decir, el canal, ¿no? Dice que son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por lo tanto, vemos aquí este trabajo mancomunado entre el Padre y el Hijo, ¿no? Uno es la fuente y el otro el canal, ¿no? Pero la creación es por parte de los dos. Exacto, y de hecho debemos entender algo. El Hijo es el que efectivamente estaba creando, ¿no? Haciendo lo que el Padre decía. El Padre hablaba y el Hijo ejecutaba la orden, ¿no? Con lo cual, no es que tengamos tampoco dos creadores, ¿no? Sino que hay un creador que es su Padre y crea por medio de su Hijo que ejecuta su voluntad. Con lo cual, es un mismo creador, pero son dos personas ahí en la creación, ¿verdad? Y en Colosenses 1.16 dice, porque por Él, y Él, si leéis el contexto del capítulo, es Cristo, fueron creadas todas las cosas, con lo cual aquí no hay duda, ¿no? Por Él fueron creadas, fueron ejecutadas. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él, y aquí viene lo bueno, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Con lo cual aquí vemos que Cristo obviamente no fue creado. Él es el creador, pero Él no fue creado, porque Él ya existía antes de que se empezara a crear la primera cosa. Todas las cosas, sí. También eso es un detalle. Como dice también, que habíamos leído, 1 Corintios 8.6. Sí, hay otra pregunta de Musical Therapy que dice, ¿qué nos enseña el Padre Nuestro? Me refiero a, ¿qué es el Padre Nuestro? La oración se refiere, ¿verdad? Sí. El Padre Nuestro básicamente te da un ejemplo de vida, ¿no? Da un ejemplo de cómo debe ser, cómo se debe orar. De cómo se debe orar y cómo debe ser una persona, ¿no? Porque ahora lo estoy buscando. Sí, bueno, comentar que aquí Francis también nos dice que en Juan 1 dice todo fue creado por Él y para Él, ¿no? Y por medio de Él, confirmando pues que estaban ambos. Aquí dice, ¿veis? El Padre Nuestro en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Con lo cual, aquí aprendemos que debemos también hacer la voluntad del Señor, ¿no? Porque la voluntad del Señor no se hace por arte de magia, alguien la debe ejecutar, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, debemos pedir el alimento diario al Señor, no al hombre, ¿no? Debemos pedir este pan espiritual. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Que nos va a afectar a muchos seguramente.
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos enseña que debemos también aprender a perdonar deudas, ya que el Padre también nos la perdona a nosotros, ¿no? Y nos perdona las deudas eternas, nos perdona la deuda de la paga del pecado. Él paga todas las deudas. Y, luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén, ¿no? Líbranos de la tentación. Primero debemos querer ser liberados también de la tentación. Eso es una enseñanza. La tentación se resiste por el poder de Dios actuando en nosotros, pero debemos querer resistir esta tentación, ¿no? Debemos pedir a Dios, como dice 1 Corintios 10:13, la salida para toda tentación, ya que no nos dejará ser tentados más allá de nuestro límite, ¿verdad? O sea que si caemos es por culpa nuestra. Con lo cual que aprendemos esto, no nos metas en tentación. Nuestra vida no es de estar, a ver qué pasa. Es una vida activa y debemos pedir al Señor, debemos querer servir al Señor. Y si es así, nos librará del mal, ¿verdad? Pues todo esto y seguramente más cosas, ¿no?, que dice en los versículos siguientes, nos sirven para aprender. Mira, en el 15 dice, mas si no perdonáis, ya es fuera de esto, ¿no? Pero, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A todo el mundo le gusta ser perdonado, ¿verdad? Pero luego viene la pregunta, ¿tú perdonas a quien te ofende? Quizá algunos dirán sí, algunos sí, a otros no, depende del día. Bueno, es normal, ¿no? Es como cuando actuamos en la carne, hacemos cosas imprevisibles. Pero alguien que está escondido en el Señor perdonará las ofensas y no tendrá nunca nada contra nadie, aunque le critiquen injustamente, ¿no? O lo ataquen, etcétera. Sí, realmente, como dice el hermano Frederick, es como una conducta, ¿verdad? Como dice el Padre Nuestro, ¿no?, que le llaman en el catolicismo, que está inscrito en Mateo 6. Es como una conducta, ¿verdad?, que en el catolicismo se ha llevado a como que es un mantra. Un mantra, es una recitación que lo toman como algo que es así, ya está, ¿no?, como el Ave María y tal. Pero realmente es una conducta que tenemos que tener como cristianos. Por ejemplo, el versículo 11, danos el pan nuestro cada día, ¿verdad?, el pan de vida. El pan es Cristo, ¿verdad? Y el pan también es la Biblia. Entonces, eso es una conducta que tenemos que tener. Sí, damos también la bienvenida a todos los que están entrando ahora. Os recordamos que estamos haciendo un directo de preguntas y respuestas en relación a las Escrituras, así que cualquier pregunta, cualquier duda, no nos otorgamos el poder, ¿no?, de poder responder a todo, pero vamos a dar pues conforme a nuestras conciencias, conforme a lo que creemos. Así que cualquier pregunta que tengáis en relación a las Escrituras, pues las podéis hacer aquí en TikTok. Francis, sí, el siguiente, Eduardo, nos dice, la palabra de Dios es literal. En este caso diría, la palabra de Dios se tiene que saber interpretar y mirar dentro de qué marco se encuentra, ¿no? Según el marco, si es un marco histórico, por ejemplo, es literal todo lo que dice. Por ejemplo, Génesis es literal porque está dentro de un marco histórico con nombres, con una cronología, con unos datos históricos, y por lo tanto es literal. Ahora bien, si vamos a un libro, en este caso pues Daniel o Apocalipsis, en el cual pues el contexto son símbolos, entonces no podemos aplicar esos símbolos una literalidad, ¿no? Por lo tanto, aplicando, ¿no?, esta, diría exégesis, ¿no?, que no me gusta mucho usar esta palabra, pero aplicando esta regla, ¿no?, esta norma, podemos salvaguardarnos de muchas malas interpretaciones que se dan las Escrituras. Y antes, hablando un poco del tema del alma, debo decir porque hay un texto donde dice que las almas de los decapitados, ¿no?, claman. Y claro, está dentro de un contexto simbólico donde hay caballos amarillos, bermejos, donde la muerte está montada en un caballo, donde Cristo es un cordero, luego también tiene una espada, ¿no?, en su boca. Estamos hablando claramente de símbolos, ¿no? Por lo tanto, las almas esas que claman también es un símbolo, ¿no?, que tenía pues una razón de ser y una explicación, ¿no?, a ello. Entonces, la Biblia es eso, es literal y simbólica, y hay que saber qué parte es literal y qué parte es simbólica en base al contexto. Sí, hay que tener en cuenta siempre lo que leemos. Si es un símbolo o una figura, obviamente debe interpretarse según la Biblia, ¿no? A ver dónde está el significado de este símbolo o figura, o las parábolas de Jesús, él mismo las explica cuando termina, ¿no? Pero cuando es algo literal, un texto literal que no está ni en un marco de figura, ni de símbolo, ni de nada, se debe entender como lo dice, sin interpretación ni filosofar demasiado, diría yo, en el texto, ¿no? Porque el significado es el inmediato que uno ve aquí.
Exacto, y el problema es que a veces confundimos donde hay simbolismo con lo literal. Yo creo que el hermano la pregunta que hace es que si la Biblia es literal, quizás se ve más esto en Génesis, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se relata la creación, mucha gente le cuesta entender que es literal, que se creó el mundo en 6 días, ¿no? Y al séptimo descansó. O les cuesta creer pues que Moisés, no fue Moisés, no, pero usó a Moisés Dios para abrir las aguas. Entonces ellos creen que son a veces como el diluvio. Mucha gente cree que son como historias muy fantasiosas y lo toman como que no es algo literal. Para dar una enseñanza, ¿no? Pero no exacto, como que tiene exacto, donde es algo literal, quizá que ellos confunden que hay un tipo de simbolismo. Es una historia donde te quieren relatar algo y sí te relata algo, pero es algo literal, ¿no? Y es donde creo que el hermano va por ahí un poco, ¿no? Que a veces confundimos dónde está lo literal y dónde no está. Sí, Eduardo también nos vuelve a preguntar, repito, todos aquellos que queráis hacer preguntas, adelante, porque vamos a estar un rato pues aquí dando respuesta a aquellas inquietudes que tenéis y que todos también tenemos, ¿no? Eduardo nos dice, ¿dónde puede leer eso que el hijo ejecutaba lo que el padre decía? Bueno, decíamos, ¿no? En 1 Corintios 8:6, en Juan 1, del 1 al 3. Sí, básicamente en Génesis 1 dice, Dios dijo, y fue la luz, por ejemplo, Dios dijo y tal, ¿no? Pero en Juan 1, que hemos leído, del 1 al 3 y Colosenses, vemos que el Hijo lo creó todo, ¿no? Con lo cual es obvio que la relación está hecha, ¿no? Y en Génesis 1:26, que dice, el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando al mínimo con una persona. Y hemos visto, gracias a Juan y a Colosenses, que esta persona es el Hijo, ¿no? Con lo cual se ve claro, ¿no? Si en otros textos, no recuerdo, en Primera de Reyes o Segunda de Reyes sale que el Padre está en el trono y no se mueve de ahí. Con lo cual, el que bajó a la tierra para ejecutar literalmente lo que el Padre decía, debe ser otro diferente al Padre, ¿no? Y este es el Hijo, como hemos visto en los textos que hemos leído antes. Por eso hago esta relación. Exacto. Y la muerte de Cristo en la cruz, ¿no? ¿Verdad? Consumado es. Está claro que la pregunta es que, ¿dónde se ve que el Padre, que el Hijo ejecuta lo que el padre dice en un contexto de la creación? En la creación. Sí, entiendo. En la creación, ok. Sí, iba a comentar algo también, lo que comentabas, ¿no? Que cuando dice hagamos, curiosamente crea a dos seres, ¿no? Primero crea a Adán y luego de Adán crea, a partir de Adán, engendra, ¿no? A Eva, luego hay obviamente una creación de ella, ¿no? Y no creó 3, sino 2. Por lo tanto, hagamos, no únicamente por el hagamos y porque crea 2, sino porque la propia Biblia dice que eran 2 los que estaban participando en la obra de la creación, ¿no? El Padre y el Hijo. Ant866 nos felicita, ¿no? Bueno, felicita el sábado, ¿no? Dice feliz sábado, hermanos. Pabli dice, ¿se habla algo sobre los reptilianos en la Biblia? Yo como reptilianos no, pero sí que tenemos un reptil, ¿no? Que es la serpiente, la cual pues es quien tienta. Sabemos que la serpiente en Apocalipsis 4, pues Apocalipsis 12:4, 12:9 nos dice que 12:9, sí, nos dice que la serpiente la serpiente antigua es Satanás, ¿no? Por lo tanto, ese reptiliano, por así decirlo, es Satanás, y por lo tanto vemos también a través de diferentes culturas, diferentes no es la palabra, bueno, los egipcios, los aztecas, etcétera, como siempre, civilizaciones, no es la palabra, siempre se manifiesta a través de, o muchas veces, ¿no?, a través de un reptil, ¿no? Y vemos que la serpiente, de hecho, es un animal que se repite en varias civilizaciones. En egipcio la tenemos en China, la tenemos en los mayas, incas, en Latinoamérica, Centroamérica, en México. Por lo tanto, sabemos que el concepto reptiliano como tal se entiende ahora no es bíblico, no es correcto, y es un tema más de conspiraciones, ¿no? Pero sí que es cierto que Satanás pues se presentó y tentó a la mujer tomando posesión de una serpiente. Sí, de hecho, yo antes de ser cristiano era ateo, ¿no? Pero yo buscaba y me metí en el tema reptiliano, tema ovni, y empecé a indagar, ¿no? Y solucionó el tema cuando conocí el Evangelio.
porque ahí me di cuenta que los reptilianos, los grises, todos los que teóricamente vienen a visitarnos, no son más que apariciones de ángeles caídos, que son los únicos que están aquí en la Tierra, Satanás y sus ángeles como extraterrestres, digamos, ¿no? Porque cuando uno lee la Biblia ve que la Tierra es el único mundo que ha pecado, que está en un proceso de redención, con lo cual no viene ningún habitante de otro mundo aquí, solo están los demonios y Satanás. O sea que, evidentemente, si hay apariciones, que yo no dudo que alguien haya visto una especie de extraterrestre, pues son demonios que simulan esto. En caso de que sea una realidad, a veces también es cosas de Blue Beam, etcétera, ¿no? Pero yo, como consejo, a mí me sirvió estudiar la Biblia. Cuando estudié ese tema entendí claramente lo de los reptilianos, que hasta entonces era un misterio. Y así tantas otras cosas. Pensad que en la nueva era, en el yoga, por ejemplo, el famoso Kundalini es una serpiente. En muchas otras cosas sale la serpiente. En las culturas, como decía Alexis, de todo el mundo sale el dragón y la serpiente. ¿Por qué será, no? La Biblia nos dice que era Satanás, y Satanás es el príncipe de este mundo, con lo cual lo ha permeado todo, y los humanos, la mayoría de humanos, le están siguiendo, ¿no? Lo sepan o no. E incluso el símbolo de la farmacéutica más antiguo sale una serpiente. Con una vara. Con una vara, ¿por qué será? Incluso aquí en España había una organización terrorista que se llamaba ETA, que es una hacha con una serpiente enroscada, ¿no? Eso hace pensar que quizá, bueno, había los jesuitas detrás, ¿no? O sea que, bueno, todo se simboliza así. O sea que los reptilianos también es una teoría lanzada por el propio diablo, primero para mantener entretenidos a muchas personas que sinceramente están buscando algo más allá de esta vida, ¿no? De ir a trabajar, dormir, morirse al final, ir a no sé dónde. Pues es una teoría más para engañar, me debería decir, ¿no? Y apartar del Evangelio, de la Biblia, a muchas personas, como yo estaba hace años, ¿no? Es normal caer porque llama la atención y uno investiga y siempre hay mucha información, pero en este caso no es más que conspiración, ya que si hay algo de verdad en eso son los demonios y Satanás. Exacto, a mí me pasa como Frederick también, que provengo también del ateísmo, igual pues también me interesé por este tema, y realmente la serpiente está bueno, bien informada en la Biblia. Y es más, yo diría también a Satanás, ya no tanto la serpiente, también se le considera como el dragón, por ejemplo en Apocalipsis 12, ¿verdad? Y el dragón proviene también del mundo reptil, ¿verdad? Están los reptilianos y los draconianos. Entonces, es el engaño siempre de la serpiente y todo este mundo reptiliano, todo, como dices tú, está detrás Satanás. Y leyendo la Biblia conoces que los demonios se pueden transformar y aparentar pues lo que pueden llegar a aparentar. Ajá. Francis nos dice, ayer me encontré con un vídeo que hablaba, ¿no?, de cuál ley está abolida, si la de Dios o la de Moisés, y mi pregunta es cuáles son esas, y si yo he entendido que los mandatos son de Yahvé, no los de Moisés. Es decir, ¿qué ley es la que está abolida? ¿La de Moisés o la de Dios? Es decir, ¿los 10 mandamientos o la ley escrita en un libro? Sí, no, claramente las leyes mosaicas, ¿no?, que se conocen. Los mandamientos, pues, no hace falta tampoco profundizar mucho en la Biblia para darse cuenta de que no tiene sentido que sean abolidos. Y Jesús lo dijo claramente en el Nuevo Testamento. Sí, en realidad, lo único que está abolido, por decir así, desde que murió Cristo en la cruz, son sacrificios, ofrendas, oblaciones, todo el sistema de sacrificios y demás fue abolido claramente porque Jesús ya murió, ¿no? Ya no hace falta matar a más animales como se hacía en el templo o en el santuario, porque ya vino el antitipo, ¿no?, que se llama en lenguaje más teológico, y ya vino Cristo, con lo cual ya no hay nada de morir nadie más, ya vino el Cordero por excelencia para morir para la humanidad. Pero todo lo demás, la ley moral, que son los 10 mandamientos, incluso las leyes mosaicas, que son más extensas que los 10 mandamientos, te elevan a obedecer los 10 mandamientos, porque son más detallistas y no hay nada que se pueda escapar de tu conocimiento para pecar, ¿no?, aunque sea por error. Con lo cual, eso tampoco está abolido en cierta manera, ¿no? Sí. Incluso, bueno, hay leyes de varios tipos, ¿no? Hay leyes civiles, leyes ceremoniales, que es la que hablaba Frederick, que son las que están abolidas, ¿no? Las que prefiguran o apuntan a Cristo. Cristo ya vino, cumplió con esa ceremonia que tenía que reflejar lo que iba a hacer Cristo, y por lo tanto, como Cristo vino y lo cumplió, eso ya no tiene sentido, ¿no? Ya era mirar a Cristo. Pero sí que es cierto que hay una serie de leyes, por ejemplo, de sanidad, que son adaptadas ahora. Sí, que ahora son adaptadas porque tampoco vivimos en las mismas circunstancias que vivía un pueblo de más de 3 millones de personas en el desierto. Por lo tanto, la manera en que tenían que vivir, la manera en que tenían que aplicar esas leyes, pues aplicaba para ellos. Que seguramente si por cualquier razón, que no pasará, ¿no?, pero si por cualquier razón fuéramos y estuviéramos en la misma condición
que ellos, pues esas leyes deberíamos de aplicarlas, pero no como un mero requisito, ¿no?, de leyes, sino para nuestra salvaguarda, porque al fin y al cabo la ley de Dios es una ley de amor y por lo tanto esas leyes que es decir, la mujer, ¿por qué tenía que salir 7, 8 días o 10 días, 7 días creo, del campamento cuando estaba en el periodo, ¿no? Eso es machismo. No era machismo, era un orden de limpieza y de pulcritud y de higiene para poder evitar cualquier contagio, cualquier infección, ¿no? Porque sabemos que en la sangre pues está la vida, pero también hay muchas enfermedades, ¿no? Entonces era una manera también de preservar al pueblo. Por eso hay leyes que están abolidas, otras que están vigentes y otras que están vigentes pero no aplican porque las circunstancias de hoy en día han cambiado, son diferentes. Sí, lo que verdaderamente es inmutable son los 10 mandamientos. Estos sí que no cambian, son eternos. Es la ley que Dios dio en el Sinaí. Y lo otro es eso, es aplicaciones que ahora quizá con la tecnología ya no hacen falta, ¿no? Porque ya se han cubierto estos requisitos, pero que efectivamente si volviéramos a aquella condición se deberían aplicar. Como también cuando habla de los animales inmundos, también habla de destruir, ¿no?, ciertos tazos que usaban para comer. Y uno se pregunta, ¿por qué, no? Pues porque, claro, ahora tenemos platos y demás, los lavamos, jabón, pero en aquel tiempo eran seguramente de cerámica, no, pero de barro. Y es un material muy permeable. Podían permear bacterias, entrar todo tipo de microorganismos, que si no tenían la suficiente higiene o no se destruían, pues eso podía ser perjudicial para la persona que volviera a verter alimento ahí y comer. O sea que, bueno, esas sí que se deben adaptar y tener en cuenta el contexto histórico, pero la ley moral, ¿no? Esa es eterna, es el carácter de Dios. Te muestra lo que tú harás en Cristo, si Cristo vive en ti. No maltratarás, no cometerás adulterio, guardarás el sábado, no dirás el nombre de Dios en vano, respetarás a tus padres, etcétera. Y eso será si tienes a Cristo en ti. Por eso habla, promesas, ¿no? Por eso habla en futuro, ¿no? Guardarás, no adulterarás. No es una orden. Mucha gente lo ve como una orden y se convierte en legalismo, pero en realidad es una promesa. En mí, como dice Cristo en Juan 15, harás esto. Con lo cual eso no puede caducar porque es el estilo de vida que Dios quiere para ti. Claro, de hecho los 10 mandamientos, ¿verdad?, que es lo único que está escrito por el dedo de Dios, está claro, ¿no?, que no tiene sentido que quede abolido. Por ejemplo, Romanos 7, Romanos 7, versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en Santiago 2.10 nos dice algo que a mí me impactó mucho, ¿verdad?, cuando yo no era adventista todavía, estudiaba todo esto, que nos dice Santiago en capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y en el versículo 11 nos queda claro que está hablando de los 10 mandamientos porque dice, porque él dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si incumples una ley, te haces responsable de las otras 9. Por lo tanto, están vigentes las 10 leyes, ¿verdad? Que la mayoría del mundo cristiano, pues no guarda el cuarto mandamiento. Y bueno, Jesús fue claro en Mateo, si no me equivoco, 14:16, que dice, si mamáis, guardad mis mandamientos. Y también dice, creo que es en Mateo, ¿no? Y bueno, en todos los evangelios, que él no ha venido a abolir, sino a cumplir. Hablamos del texto, ¿no? A cumplir, que es cumplir es mostrar el ejemplo, ¿no?, de cómo guardar la ley, con lo cual es justo lo opuesto a abolir, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene que nos dé un ejemplo? Nos pregunta Eduardo si la luz que brilla en Génesis 1.3 es literal, ya que más adelante Dios creó las 2 lumbreras. Bueno, eso es una pregunta que yo me hice hace años. Dije, mira, no hace falta el sol para que la Tierra estuviera iluminada. Y efectivamente que es literal. Y yo creo, y eso es una especulación, que es la propia luz de Dios, ¿no? Que su presencia emana una luz. Pues estaba ahí, ¿no? Estaba el Hijo ahí. Con lo cual también emanaba esta luz en Génesis. Y por eso el Padre me dijo, sea la luz, ¿no? Y pum, apareció la luz. Y es ese tipo de luz que trae la presencia de Dios, con lo cual yo sí que lo veo literal porque Génesis 1 es literal, con lo cual ha de ser literal también, igual que cuando crea el sol y las estrellas es literal, crea un sol y unas estrellas, no es algo teórico. Cuando crea el hombre efectivamente aparece ahí, cuando crea los animales, las plantas, etcétera, con lo cual esa luz de Génesis 1.3 es la presencia de Dios ahí, es una luz literal.
Sí, y es interesante porque si vamos a Apocalipsis 21, capítulo 21, versículos 22 y 23, nos dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, es decir, el Padre, es el templo de ella y el Cordero, o sea, Cristo. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque, es decir, no hay sol ni luna en el templo, en la ciudad. Dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su lumbrera. Por lo tanto, claro, sí, es un paralelismo, ¿no? Con lo que... Eso no quiere decir que en la Tierra Nueva no haya sol, ¿eh? Que yo creo que habrá, pero en la ciudad, como está Dios, ya no hace falta ninguna otra luz para iluminarla. Eso es lo que pasaba en Génesis 1.3, antes de empezar a crear. Nos dice Musical Therapy, nos dice, gracias por la respuesta, ¿qué podéis decir sobre el verdadero perdón? Sí, el verdadero perdón. Bueno, el verdadero perdón, obviamente, primero ha de ser un perdón que viene de Dios, que Dios te lo pone en ti. Porque nosotros no tenemos esa capacidad. Claro, no tenemos capacidad real de perdonar, a no ser que sea por un interés, ¿no? Para conseguir algo, que eso ya no es perdonar porque proviene del yo, proviene de nuestro corazón malvado, ¿no? Con lo cual, el verdadero perdón es el que pone Dios en ti. Es este amor ágape que proviene de Dios, que te da como don, y este amor provoca que cuando eres... ¿cómo se dice? ¿Ofensivo? Bueno, te ofenden, pues no te sale una respuesta. Si me ofendes, yo te ofendo aún más. O no sale pecar, sino que sale, pues esto, en la mente te viene una necesidad de perdonar al prójimo, ¿no? Te viene este amor que proviene de Dios y ver que el otro prójimo, pues es como tú. Es como tú, es una oveja perdida que Cristo ha venido a salvar, y con lo cual lo que te pondrá en tu corazón el Señor es perdonarle la ofensa, efectivamente. Y olvidar, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Decir la frase perdono pero no olvido. Claro, eso no es perdonar de forma bíblica. Es realmente no sentir ningún sentimiento malo hacia esta persona que te ha ofendido. Ese es el verdadero perdón, efectivamente. Damos de nuevo la bienvenida a todos los que estáis entrando pues a este directo para hacer las preguntas, ¿no? Que queráis en relación a las Escrituras. Cualquier pregunta que tengáis, pues nos la podéis hacer. Y nosotros muy amablemente pues vamos a mirar de responder. No sé si querías comentar algo más. No, referente al perdón, en Mateo 5, ¿verdad? Nos dice, en el contexto del amor hacia los enemigos, ¿verdad? Y dice el famoso versículo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y el versículo 39 nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, realmente el perdón es algo que es llegar a amar al enemigo, ¿verdad? Que hemos estado hablando hoy en este día sobre este tema. Mateo 5:44, si lo quieres leer. Sí, Mateo 5:44 nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. ¿Y el 45? Y el 45 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Claro, esto dijéramos la cumbre, el sumum del perdón, es algo que nosotros nos cuesta mucho, pero realmente es en su máxima expresión, ¿verdad? El perdón. Es curioso, perdón, porque, hablamos un poco porque veo que no hay más preguntas. Bueno, nos preguntan ahora sobre la alimentación, ¿no? Del Levítico 11, pero bueno, en relación a este punto, es interesante porque dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes que cualquiera te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Claro, aquí hay una contradicción, es decir, Dios dijo algo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo lo cambió. A mi modo de entender, lo que entiendo es que el versículo del ojo por ojo es el viejo pacto, es lo que el pueblo de Dios quería, lo que el pueblo de Dios tiene en el corazón. Dios no quería esto, no quería el ojo por ojo. Lo que pasa es que un pueblo rudo, un pueblo acostumbrado 400 años a haber sido pues... latigado, oprimido, sí, disculpad, estoy mezclando los idiomas, oprimido, etcétera, pues la verdad es que es un pueblo que tenía muy arraigado el ojo por ojo, ¿no? Y por lo tanto Dios tuvo que hacer, ¿no? Tuvo incluso que permitir que hubiera leyes que fueran
bastante duras, ¿no? Porque también era el corazón, ellos querían esto y Dios permitió que tuvieran esto, pero luego cuando vino Cristo, no es que cambiara la ley, ¿no? Sino que vino a darles aquel pacto que realmente era, ¿no? Que es un pacto hecho directamente pues al corazón del hombre, ¿no? Un pacto de Dios con Cristo al corazón del hombre, ¿no? Y Cristo pues ejemplificó ese pacto, ¿no? Con esto, y lo vemos en su vida, que incluso en la cruz no dijo ojo por ojo y diente por diente, sino que dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban entendió muy bien, porque también cuando fue sacado de la sinagoga, arrastrado, y mientras lo estaban apedreando, no maldijo a los que lo estaban haciendo y les dijo que la ira de Dios iba a caer sobre ellos, sino que les dijo también lo mismo, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, entendió bien cuál es el pacto de Dios, ¿no? Es establecer la ley de Dios en el corazón, y va más allá de eso, es establecer a Cristo, ¿no? La mente de Cristo en el corazón de los hombres. Que es lo mismo que dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Ahí se ve, volviendo lo de antes, el verdadero perdón, ¿no? Y luego también hay otra cosa que se me está olvidando. Bueno, se me ha olvidado comentar. Bueno, mientras Esteban, es curioso porque Esteban, mientras le estaban lapidando, mientras le estaban matando a pedradas, él miraba al cielo. Él miraba al cielo. O sea, él realmente estaba mirando a Cristo, porque es el perdón en completo, ¿verdad? Y realmente es lo que dijo Cristo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y era verdad, y ya me he acordado, claro, la ley, Cristo vino a ejemplificar esta ley, ¿no? Igual que el mismo divorcio, ¿no? Al final lo dio Dios por la dureza de corazón de los hebreos, no porque en el Edén ya instituyó. Pero antes no era así. Antes no era así, pero por vuestra dureza, bueno, pongo una norma, ¿no? Cuando muera uno de los cónyuges, pues puedes volver a casarte si así lo deseas, ¿no? Pero luego también viene a mostrar la ley tal como era, ¿no? Porque en el tiempo de Cristo se había pervertido mucho ya el sistema sacerdotal, y el tema de la ley de Dios, había tantas añadiduras y tantos mandamientos de hombres, ¿no? Conocidos como contenidos en el Talmud, que al final guardar la ley de Dios era aberrante, era imposible, casi no toques, no gustes, no hagas esto, no cuidado, no camines más de 10 pasos en sábado. Y Cristo vino a mostrar cómo se cumple la ley, y la ley solo se puede cumplir si Cristo está en ti, por el poder de Dios en ti. Y por eso el tema, por ejemplo, el no adulterarás, dice, vale, yo no me he ido con ninguna otra mujer o ningún otro hombre, ¿no? Si es una mujer. Pero dice, si tú miras a otra mujer o a otro hombre, le dice una mujer, ¿no? Porque está hablando con hombres, y la codicias en tu mente, ahí estás adulterando, ¿no? O sea, que viene a profundizar en la ley. No es una modificación de la ley, sino es una... la extiende y te la explica. Claro, se había perdido la dureza tanto que tenía necesidad de explicar la profundidad de la ley y decirte, no, que eso también es adulterar, por ejemplo, no cualquier otro mandamiento. Y que cada uno hace en la mente. Sí. Esto liga bastante con la pregunta que nos hace Francis, ¿no? Dice, la alimentación está vigente, que indica el Levítico 11, es decir, sigue vigente esa alimentación. Esa alimentación del Levítico 11 también fue dada por la dureza del corazón, porque Dios había prometido que los iba a mantener, que iba a sostenerlos con maná y con agua. Pero el pueblo de Dios no quiso eso, aborreció eso y empezó a desear las ollas de carne, ¿no? De Egipto. Entonces, debido a esa rebelión, debido a ese endurecimiento de corazón, eso también sucede cuando piden rey, no era el plan de Dios, no era el propósito de Dios, y por culpa del pueblo de Dios, Saúl, en cierto modo, se perdió, porque no era el propósito principal de Dios, no era el plan A de Dios que Israel tuviera rey. Sin embargo, por la dureza del corazón del pueblo, rechazando pues a los profetas, ¿no? Como esa conexión directa con Dios, rechazando esa teocracia, aceptaron una monarquía. Y con Levítico 11 sucede lo mismo. Esas carnes que Dios da limpias e inmundas es la separación que Dios hace, separa lo malo de lo menos malo, porque al fin y al cabo el alimento de Levítico 11 no es el correcto, ¿no? Para el ser humano. Sin embargo, Dios en la dureza del corazón dice, bien, pero vais a comer este tipo de carnes, os aparto esta carne es inmunda, y es inmunda no por una mera tradición o por un ritualismo, sino es porque esas carnes son nocivas para el hombre, ¿no? Tanto físicamente como mentalmente y espiritualmente. Incluso también dice de más de 2 días no, y se ha comprobado que crece exponencialmente la presencia de bacterias. O sea, que Dios no dice nada por decir, sino que aún y así, aún por su dureza, les daba lo mejor para su cuerpo, ¿no? En aquel momento. Pero claro, hay que tener en cuenta que si nosotros... La Biblia acaba con la tierra nueva.
Con lo cual, si queremos volver a una tierra creada por Dios nueva, pues ahí ya no habrá muerte. Con lo cual tampoco se matarán animales, ¿no? Ni habrá ningún sacrificio, por supuesto. Con lo cual, ¿qué comerá la gente ahí entonces? ¿No? Sí, de hecho, ¿Será qué tipo de alimentación? Debemos tender ya a dejar, ¿no?, las comidas fuertes y a tender a volver de alguna manera a la alimentación edénica, quizá no a la primera, pero sí a la segunda, que hay hortalizas, ¿no? Exacto. Debemos, una vez entró el pecado, estaba la dieta original, ¿verdad? Que eran semillas, ¿no? y frutas. Ya cuando entró el pecado se incorporó las verduras. Cereales y todo. Hay una cita de Elena de White, no sé dónde es ahora, pero dice que como entró el pecado, permitió ese tipo de verduras porque como antes del pecado no había enfermedad, en esas verduras encontraban muchos remedios, como remedios naturales, exacto. Y es curioso porque hay veces que la gente pues achaca a la Biblia pues de radical y por ejemplo pues en el caso del cerdo, ¿verdad? Que sabemos que es una carne inmunda que no se debe comer, no está hecha para el alimento humano, y la gente pues como es algo que está en la Biblia lo rechaza, pero realmente luego cuando la ciencia demuestra que ese alimento es nocivo, no está dando más que veracidad a lo que ya dice la Biblia hace siglos. Entonces, y es ahí donde la gente, cuando se lo dice la ciencia, es que recapacita. Y hay un versículo en Isaías 66, en versículo 17, que es muy impactante. Está hablando, ya dijéramos, en el fin del tiempo, ¿verdad? En la posterior venida de Jesucristo, la segunda venida, que dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, y dice: los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Entonces es algo muy impactante, ¿no? Y cómo menciona la carne de cerdo en concreto. En un contexto, dices, de la segunda venida. Segunda venida. Interesante. Hay una pregunta de Ferro Cristiano que dice: la iglesia que voy, hay obreros y personas que predican sin que el pastor los unja. ¿Está bien esto? Es decir, ¿está bien predicar sin que un pastor te unja? Yo personalmente creo que no. Bueno, claro, la predicación... esto mismo es predicación. Esto mismo, y yo no estoy ungido tampoco. Predicar. Pero sí, predicar... Pastorado, ¿no habías entendido? Pastorado. Sí, pastorado. Vale. Predicar, todo el mundo lo puede hacer, y aquí tampoco hay diferencia de sexos, ¿eh? Puede predicar una mujer, un hombre, un niño, una niña, quien sea que predique la sana doctrina, ¿verdad? Otra cosa ya es bautizar, otra cosa ya es instituir ciertas cosas, ¿no? Ahí sí que necesitas una imposición de manos, ¿verdad? Para diácono, anciano o pastor, pero lo que es predicar, todo el mundo puede predicar, y de hecho animo a todo el mundo que conozca el Evangelio y lo crea a predicarlo. Sí, Aleph Zayir nos dice: los 10 mandamientos se reflejan el carácter de Jesucristo, así es. También nos felicitan, bueno, dice: feliz sábado, Shabbat Shalom. También otra pregunta: ¿por qué el amor echa fuera el temor? Nos lo hace Musical Therapy. ¿Por qué el amor echa...? Bueno, porque no puede, así como una fuente no puede dar agua dulce y amarga a la vez, pues nosotros igual. Es que nosotros o habita Cristo o habita Satanás. Nuestra carne pecaminosa. Sí, nuestra carne pecaminosa pues morirá pues por la concupiscencia nuestra, ¿no? Y por también las insinuaciones del enemigo, ¿no? Por lo tanto, no puede haber dos señores en un mismo... No podemos servir a dos señores. Efectivamente, y el temor es contrario al amor, porque cuando alguien tiene temor es que tiene miedo. El temor de miedo, sí. Y muchas veces, y es una desgracia, ¿no?, para el cristianismo, mucha gente conoce al Dios bíblico como un Dios dictador, un Dios que si no haces esto, prepárate que vengo y te castigo, y por eso mucha gente a veces obedece, pero está en esclavitud porque vive infeliz. Vive completamente infeliz, temerosa: ay, no hago esto, aquello tampoco, ay, ya que esto, qué mal, ya he vuelto, no, y se deprimen, ¿no? Pero eso es una estrategia satánica. La verdad es que el Dios de la Biblia es un Dios de amor, también es fuego consumidor, ¿no? Para el pecador cuando sea el día final, ¿no? El día de la segunda resurrección. Pero no será porque Él desea esta muerte y esta destrucción del pecador, sino porque cuando un hombre es pecador quiere decir que tiene pecados no arrepentidos, ¿no? Con lo cual, cuando viene la presencia de Dios, se fulmina automáticamente. Es como una especie de explosión, ¿no? Podríamos decirlo así, o combustión.
Y efectivamente el verdadero amor es el amor que proviene de Dios y está en ti. Con lo cual, cuando tú estás en este amor, tu vida no tendrás temor en tu vida. Las cosas que hagas no habrá ese temor porque habrá esta confianza en Dios. En cambio, cuando uno se tiene el amor de Dios en uno, pues viene el temor, vienen las dudas, vienen los problemas de, ay, ¿qué hago? Hay depresiones, tristezas agudas, etcétera. Por eso, en ese sentido, yo veo que el verdadero amor echa fuera el temor, ¿no? El temor te mantiene en esclavitud y el amor te mantiene en libertad. Sí, y la Biblia nos dice que el carácter de Dios es amor, ¿no? La Biblia nos dice que Dios es amor. Y curiosamente, para tú obedecer a Dios tienes que llevarlo a cabo mediante el amor también. Sí. Entonces, por eso, como mencionamos antes, ¿verdad? Dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque no hay otra manera. No vas a guardar esos mandamientos por temor, sino por amor a lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, y Primera de Juan dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Con lo cual, si amamos a Dios y por ende guardamos los mandamientos, porque eso es fruto, ¿no? Cuando Cristo vive en ti, es porque Él nos amó primero. O sea que el amor de Dios, si está en ti, echa fuera el temor por eso. En cambio, si no está este amor, pues... Francis nos dice, mi esposo quiere saber si tiene que hacerse la circuncisión, ¿no? La circuncisión. Bueno, personalmente creo que no es necesaria, porque eso era un ritual que se hacía, que también simbolizaba a Cristo y también simboliza la condición del hombre bajo el nuevo pacto. La circuncisión era pues cortar, ¿no? La parte del prepucio, ¿no? De ese trozo de carne, ¿no? Y la carne es un símbolo del pecado, y por lo tanto eso era sacado del cuerpo, y por lo tanto simbolizaba pues eso, un cuerpo pues sin pecado, una vida sin pecado, y así es como Cristo vivió, ¿no? Una vida sin pecado, donde la carne, lo que es bueno, sí, el pecado no estaba en él, ¿no? Él tenía esa naturaleza con tendencia al pecado, pero jamás consintió en pecar. Y por lo tanto la circuncisión lo que hace es apuntar a Cristo, apuntar también a nuestra condición, ¿no? Tiene que ser una circuncisión, dice, de corazón, circuncisión de corazón, ¿no? Dice Pablo que no, la circuncisión y la no circuncisión nada vale, ¿no? Sino la que vale es la circuncisión de corazón. Claro. Y la circuncisión de corazón viene pues por permitir que Cristo more en nuestro corazón, y por lo tanto Él se encarga y saca, ¿no? el pecado de nuestro corazón, lo hace de una manera que no podemos entender, de una manera pues imperceptible, ¿no? A nosotros, y que simplemente pues eso, saca el pecado y podemos vivir una vida en santidad, una vida sin pecado. No, y además que eso antes era una obra para diferenciar al pueblo de Israel de las demás tribus, ¿no? Para diferenciarlos físicamente. Pero bueno, la pregunta en concreto, claro, depende, hazlo o no hazlo, depende de lo que tengas en tu mente. ¿Por qué lo quieres hacer? Si lo quieres hacer porque, bueno, yo veo que ha de ser una obra para así el Señor está contento, servir mejor al Señor, o estar bien, te recomiendo que no hace falta que lo hagas, porque no es necesario. Es una obra que no te servirá, ¿no? Porque la salvación es por fe. Esa fe lleva a obrar, pero si en tu pensamiento hay que lo tengo que hacer porque aquí lo dice y así ya estoy salvo, no es una buena decisión. Pero en cambio, si lo quieres hacer porque quieres y no lo ves y ya sabes que la salvación es por fe, pero a ti te gustaría por alguna razón, entonces sí, adelante. Pero ya te digo, si es por miedo o querer, digamos, ganarte una especie de salvación o una especie de favor de Dios, no tiene sentido que lo hagas. Luego también un tema de salud, ¿no? Bueno, también. En cierto modo también era un tema de salud, ¿no? Para aquel tiempo, recordemos lo que decíamos, ¿no? Un contexto, muchas personas, muchos hombres, y por lo tanto, pues eso. A la vez también, ¿no? Recordemos que lo que sucedió con Dina, ¿no? Que cuando una persona ya mayor, que no formaba parte del pueblo de Dios, quería entrar al pueblo de Dios, pues eso era una prueba para ella, pues para ese hombre, ¿no? Una prueba muy fuerte, es decir, era como demostraba que el corazón de esa persona pues realmente quería formar parte de ese pueblo y que quería servir al Señor, porque era una prueba muy dolorosa y por lo que no había anestesias, luego pues dolor, fiebre, etcétera. Entonces, dar ese paso era una confirmación de que quería seguir al Señor. Entonces también estaba pues por esto, ¿no? Para hacer esa diferenciación, y también para todo aquel extranjero que quería venir y formar parte del pueblo de Dios, pues
sabía que si lo hacía, ellos tenían la convicción, ¿no? El pueblo de Israel tenía la convicción de que esa persona, si lo hacía, era porque realmente quería esa conversión y quería, pues, servir al Dios de Israel y no a los dioses circundantes. Uh-huh. Sí, nos decían, repite lo de Isaías y la carne de cerdo. Uh-huh. Bueno, básicamente era que en la segunda venida, en un contexto, ¿no? De la segunda venida dice que Dios talará a aquellos que comen carne de ratón, que ahora nadie, ¿no? Al menos en el mundo occidental come carne de ratón, pero bueno, está hablando más que nada de esas carnes inmundas, ¿no? Y también habla de la carne de cerdo. Bueno, mientras buscas, aquí Marianela nos dice, si hemos muerto en el pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el mundo? Mira, le contesto un momentito. Más que nada para que el hermano sepa dónde se encuentra. Esto se encuentra en Isaías 66, versículo 17. Y es curioso porque está en el contexto de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? O sea, cuando ya los creyentes van al cielo. Entonces hace este versículo, hace una declaración muy concisa, es bastante impactante. Pero bueno, para que el hermano lo sepa para que sepa dónde está ubicado, es Isaías 66, 17, que dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Uh-huh. Y respecto a la pregunta anterior, ¿la puedes repetir? Sí, nos dicen, si hemos muerto en el pecado, ¿cómo podremos seguir viviendo en el mundo? Bueno, mira, Juan 17, 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guardarlos del mal, si ya no pecas, no haces mal, ¿no? Y eres guardado, ¿por qué? Por el poder de Dios en ti. Pero obviamente vivimos en esta tierra. Mientras estemos vivos, estamos en este mundo. No podemos desaparecer o vivir en otra dimensión. O sea que es así, es vivir en este mundo, pero siempre unidos al Señor y que con su poder nos habilite para poder resistir la tentación. El mundo en sí, vivir en el mundo, no es pecado, porque nacemos aquí, no tenemos alternativa. Pero otra cosa es las acciones que le damos a cabo en este mundo. Si son pecaminosas, mal, pero si ya no pecamos por el poder de Dios en nosotros, queremos resistir esas tentaciones, entonces vivimos en este mundo de pecado en santidad. Me ha venido un poco pues a la mente el texto de la iglesia justamente de Filadelfia, en Apocalipsis 3, versículo 10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muchas personas aplican este texto para decir que habrá un rapto de la iglesia y que por lo tanto la manera de guardar Dios, ¿no?, a su pueblo va a ser raptándolo y llevándolo al cielo durante un periodo de tiempo para luego después volver a bajar, ¿no? Pero dice, como has guardado, ¿no?, como has retenido, ¿no?, la palabra de mi paciencia, ¿no?, yo también te guardaré. ¿De qué manera nos va a guardar? Pues nos va a no cubrir nuestros pecados, sino que nuestros pecados ya han sido perdonados y Él nos va a cubrir, ¿no?, con sus santos ángeles, su Santo Espíritu, y va a permitir, o no va a permitir que nosotros caigamos en tentación. Uh-huh. Por el hecho también de nosotros pues confiar en Él y saber que realmente si permanecemos en Él no podemos pecar. Exacto, pediremos la salida antes de que sea demasiado tarde y caigamos en la tentación, ¿no? Y Juan 17, 16 y 17 sigue el argumento, ¿no? Jesús dice a su Padre: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero Cristo, mientras oraba, estaba en esta tierra, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Uh-huh. Pero no es del mundo, porque Él tiene todo, taraná, se puede decir. Uh-huh. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Con lo cual, esa es la manera, ¿no? Uh-huh. De vencer el pecado y seguir viviendo en este mundo, pero ya en santidad. Uh-huh. Sí, bueno, Francis nos dice, Yahshua dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, que es el texto que has citado. Uh-huh. Eric dice: no es necesario por causa de tu fe, pero por higiene, si quieres, sí. Entiendo que lo está diciendo en relación a la circuncisión, ¿no? Claro. Uh-huh. Luego también Eric dice: hay que predicar porque Jesús lo mandó a hacer, no por un hombre que unja, eso no importa. Es decir, es cierto, ¿no? Sí, la predicación es libre. Uh-huh. Luego, Aleph nos dice: la verdadera circuncisión es del corazón por medio del Espíritu Santo, Romanos 2:29. Y bueno, nos pregunta aquí Marianela, ¿qué opinan sobre un cristiano y él quitarse la vida?
sobre un cristiano que se quite la vida. Sí, y quitarse la vida, ¿no? Entiendo, sí. Claro, son condiciones, a veces la vida te lleva por derroteros inexplicables, ¿no? Pero realmente, bueno, claro, teóricamente eso es, si no puedes matar, tampoco te puedes hacer daño a ti mismo, ¿no? Ni también envolviendo el tema de la comida. Si tú comes, por decirlo así, ¿no? Por porquerías, o cosas que no tocan, o bebes alcohol, o te drogas, fumas, cualquier cosa así que te dañe, pues te estás matando, ¿no? No te morirás al primer día, pero te vas degradando. Eso también pasa en combinaciones de alimentos. Bueno, es muy profundo el tema, ¿eh? Creo que aquí hay que estudiar mucho. Pero claro, en el tema de quitarte tu propia vida, claro, no tienes Dios no te habilita a esto. Y cuando se está en problemas graves, pues la solución es esto, ir al Señor en oración y pedir que te dé una salida, ¿no? Pedir que te dé esta fuerza y estas ganas, ¿no? De seguir viviendo en este mundo de pecado que está lleno de desgracias, pero bueno, con su fuerza y su poder te permite seguir viviendo. Pero claro, como es una decisión personal, cada uno es más fuerte, menos fuerte, o decide una cosa u otra, eso es muy personal, pero bíblicamente hablando y puramente, obviamente Dios no te habilita ni te manda que puedas llegar a quitarte la vida, ¿no? Te dice, yo estoy aquí, ven a mí, pon tus cargas sobre mí, ¿no? Dijo Jesús, y yo te haré descansar. En el fondo, quien algún día desea quitarse la vida es porque tiene unas cargas mentales muy, muy tremendas. Y con Dios se pueden superar, pero también, obviamente, cada persona decide si uno quiere acabar, pues acaba, ¿no? Pero bíblicamente no es lícito. Sí, no es lícito. Mira, Primera de Corintios 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, el suicidio es como maltratar el cuerpo al máximo, ¿no? Dijéramos que es ya es el último punto ya. Y como dice Frederick, es un punto donde la persona ya no razona y no tienes confianza en Cristo, pero realmente aquí nos dice que ¿qué somos realmente nosotros? Somos el templo del Espíritu Santo. Y al igual que no es lícito, no es bueno para nosotros comer según qué alimentos o consumir drogas, beber alcohol y tal, pues entonces tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, como cristianos, que realmente no nos estamos dañando a nosotros como personas, sino si aceptamos a Cristo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces, claro, llegar a este punto es realmente perder la noción, ¿verdad?, el rumbo de qué somos, pero yo creo que también es un ánimo, ¿verdad?, para pensar nosotros que no solo somos personas, o sea, somos el templo del Espíritu Santo, o sea, Cristo quiere vivir en nosotros. Y si nosotros dejamos que Cristo entre en nosotros, pues es lo que va a hacer vencer cualquier circunstancia, incluso hasta el punto de llegar uno a querer suicidarse. Sí, nos preguntan, Musical Therapy nos dice si habrá más profetas en nuestros días. Bueno, y es verdad, y antes hablabas yo estaba diciendo que habrá muchos falsos profetas, porque el mismo Jesús lo indicó en Mateo 24, ¿no? Pero obviamente pueden salir profetas verdaderos, de hecho creo que es en Hechos, ¿no? O Joel, perdón, sí, vuestros niños verán visiones, vuestros ancianos, etcétera, y aparte, también, bueno, claro, aquí mucha gente no estará de acuerdo, ¿no? Pero nosotros los adventistas creemos en que hubo una mensajera del Señor en 1844 en adelante, hasta 1915, que realmente, entre otras cosas, tuvo el don profético, realmente dado por Dios para ayudar, ¿no?, a la preparación de un pueblo final. Pero dejando de lado esto, por supuesto que puede haber gente que tenga visiones y vea el futuro. Sí, pero profetas así como tal, es decir, que haya una persona designada a la cual pues todo el mundo tenga que mirar y seguirla. Nosotros entendemos que... No, porque eso ya sería idolatría. Sí, nosotros entendemos que no, que habrá personas, ¿no?, como tú decías, ¿no?, como dice el profeta Joel, ¿no?, que habrá visiones, habrá sueños, pero son momentos más puntuales. Pero es más cosas puntuales, no será una persona que todo el mundo tendrá que recurrir a esa persona, ir donde está ella cerca para que nos dé pues explicaciones de lo que ha visto, ¿no?, sino que será algo más un poco aquí, un poco allá, ¿no?, como es la escritura, ¿no?, un poquito aquí, un poquito allá. En todos lados, claro, pues habrá estas manifestaciones del poder de Dios. Claro. Hacemos ya las últimas preguntas, si os parece bien, sí. Y concluimos con este directo. Dice, ¿cuáles serían los anticristos de estos días?
Pues cualquier persona que niegue el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, el anticristo por excelencia se conoce que es el Papa. Satanás. Bueno, Satanás es... Sí, el anticristo por unanimidad es Satanás. Y luego él toca, ¿no?, a varias personas. Una de ellas, y bueno, entiendo que hay gente que no esté de acuerdo, no pasa nada, es el Papa de Roma. Él se ha otorgado el lugar de Cristo aquí en la tierra, o el lugar de Dios aquí en la tierra, es la voz autorizada de Dios, y bueno, lo que él dice va a misa, ¿no? Nunca mejor dicho. Luego hay muchos anticristos también a nivel más pequeño que se creen la voz de Dios, o se creen enviados, etcétera, y en base a la coacción o a generar una idolatría hacia su persona, pues también se convierten en anticristos al final, ¿no? Porque se pone el foco en la persona o en el mensaje que diga la persona y no en lo que dice la Biblia. El raciocinio se va, ¿no? Porque si una persona dice algo contrario a la Biblia, se debe poder opinar, ¿no? Y poder redarguir a esa persona. Nadie es infalible en este mundo, con lo cual... Y bueno, y ha habido muchos más, ¿no? Sí, bueno, también dice quién es el anticristo, aquel que niega al Padre y al Hijo, y también es el anticristo aquel que niega que Cristo no ha venido en carne, ¿no? Exacto. Por lo tanto, ahí nos está hablando, pues, justamente de, bueno, el tema de, por una parte de la divinidad, por otro, pues, por la naturaleza de Cristo, ¿no? El hecho de aceptar que Cristo vino en carne o no aceptarlo significa que eso es negar a Cristo, querer tomar el lugar de Cristo que no es. Exacto. Que eso le corresponde a él, ¿no? Por lo tanto, Cristo vino en carne y eso significa que vino en carne, vino pues con nuestra propia naturaleza, una naturaleza caída, con toda tendencia al mal, pero que jamás consintió por un momento, ni por pensamiento, ni palabra, ni acción, consintió pues a que su carne lo llevara pues a sucumbir, ¿no? A ceder a la tentación, sino que siempre estuvo sujeto al Padre mediante su Santo Espíritu y se mantuvo fiel en todo momento, en toda prueba, durante esos 33 años y medio de vida, sin ceder un solo instante a la tentación. Algo que nosotros no hemos hecho, pero se nos promete, y está prometido en la palabra de Dios, que si permanecemos en Él podemos tener y vivir la misma condición de Cristo, ¿no? Una vida santificada, sin pecado, y que al fin y al cabo pues será el pueblo que Dios va a tener aquí sobre la tierra, que son los 144.000 que vivirán una vida sin pecado y guardarán la ley de Dios, ¿no? Guardarán los mandamientos de Dios y tendrán la fe de Jesús. Durante las plagas que ya no habrá intercesor. Esa es la clave, ¿no? De los 144.000. Sí, también, bueno, estoy buscando un versículo que no encuentro, que en las cartas de Juan menciona al anticristo, ¿verdad? Sí, es lo que comentaba de el Padre y el Hijo. Y que, sí, exacto, y que habrán varios anticristos, pero en el capítulo 4, versículo 1, nos da, dijéramos, ¿cómo diría yo? La cura a esto, ¿no? Que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿verdad? Si estamos anclados en el espíritu, pues realmente un anticristo pues es detectado rápido si estamos, ¿verdad? Siempre anclados en la palabra. Básicamente un anticristo, aparte de eso, ¿no? El que niega al Padre y al Hijo, el que niega que Jesús tomó nuestra misma naturaleza, es cualquier persona, en cierto modo, que use la Biblia para propagar doctrinas erradas. O también un anticristo por excelencia, que es la peor condición del hombre, es una persona que dice ser cristiana y que a la vez es inicua. Porque usando el nombre de Cristo, el nombre de cristiano, está haciendo el mal, está actuando mal. Esa es la peor condición que puede estar un hombre, ¿no? O una mujer. Últimas dos preguntas y concluimos, si os parece bien, el directo. La primera, de Francis, ¿no? Que nos dice, ¿cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Me han dicho que tengo que hablar en lenguas. Es decir, es prueba irrefutable que hablo en lenguas de que tengo el Espíritu. La Biblia no dice eso, ¿no? El Espíritu tiene o imparte varios dones y no a todos les imparte por igual. Dice que la Iglesia es un cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo no hay un solo miembro, sino que hay muchos miembros y cada uno ejerce una función. Ni uno es mayor que el otro. Simplemente cada uno tiene un lugar, un porqué, una razón, un móvil, lo que sea, ¿no? Un propósito. Entonces, dones hay varios dones. Y sí, uno de ellos es el del don de lenguas, pero es que curiosamente el de don de lenguas es para que las personas que están ahí entiendan en el idioma en el que están, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo ahora estuviéramos en Alemania por circunstancias que Dios nos lleve ahí, nosotros hablaríamos
quizás en español y se nos escucharía en alemán o simplemente hablaríamos alemán, ¿no? Pero es algo para edificación, para que las personas que están ahí pues puedan escuchar el tema, no para que nadie escuche, que generalmente el don de lenguas que vemos en muchas iglesias carismáticas, evangélicas, es que el pastor, el predicador, habla en lenguas y ahí nadie entiende nada, ¿no? Ese no es el propósito, y eso es prueba irrefutable de que realmente ese no es un don de lenguas dado por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu de Satanás, ¿no? No sé si quieres comentar algo más, ¿no? Y la última pregunta sería, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Bueno, Jesús dijo que donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Con lo cual la verdadera iglesia sería la de personas que realmente fieles, que creen el Evangelio de Dios tal como está escrito en la Biblia, ¿no? Las que leen la Biblia y creen lo que Dios dice en su palabra, sin filosofar, sin tergiversar, sin añadir ni quitar. Esa es la verdadera iglesia. Luego, como la pregunta solamente no se refería a eso, sino que se refiere a cuál denominación, ¿no? Como los humanos hablamos siempre, los separamos en denominaciones, y de hecho que haya tantas denominaciones es síntoma de que algo no va bien, porque cómo puede ser que de un mismo libro salga tanta gente diciendo cosas opuestas entre sí. Pues la verdadera denominación es la que guarda los mandamientos de Dios y realmente la que sigue la Biblia tal como está escrita, ¿no? La que cree lo que dice la Biblia. La Biblia dice tal de ese tema, pues lo creo. Dice tal del otro, también lo creo. Esa es la verdadera iglesia que tiene Dios en la tierra, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 es la verdadera iglesia. Realmente la que vive la fe de Jesús, la que vive la palabra de Dios, ¿no? La que tiene un evangelio y lo vive, la que hace frutos de justicia. Eso es la verdadera iglesia, más allá de siglas, denominaciones, etcétera. Es así. Sí, en Apocalipsis 14:12, como dice Alexis, ahí se define la verdadera iglesia, ¿verdad? Incluso en un contexto del final de los tiempos, ¿verdad? La iglesia escogida. Pero realmente yo, en cuanto a esto, por ejemplo, como dice Jesús en Juan 5:29, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Realmente hay una iglesia que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Todos los que siguen a Cristo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la iglesia en los tiempos de Cristo, que era Jerusalén, ¿no? Y hoy se habla también de una Jerusalén, que es la iglesia del fin de los tiempos. Pero realmente, ¿quiénes son los que escudriñan las Escrituras y buscando el testimonio de Cristo? Realmente son los que siguen a Cristo. Y Apocalipsis nos dice que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y al final, si hacemos un análisis de lo que era Jesús en su tiempo, ¿quién eran realmente los que seguían a Cristo? Eran los discípulos. Y los discípulos, ¿por dónde iban? Por donde iba Cristo. Entonces, realmente la iglesia verdadera es la que sigue a Cristo por donde quiera que va. Pero en Apocalipsis 14:12 se nos da ya un detalle de quién es esa iglesia, ¿verdad? Que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Sí. No, bueno, dice aquí está la paciencia, ¿no? También una de las características que tiene ese pueblo es que tiene paciencia, ¿no? Y la paciencia se ve por que justamente después de este versículo, ¿no? El 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, y decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Por lo tanto, esa paciencia también es porque este pueblo a partir de aquí pues tendrá que soportar, ¿no? Unas pruebas que lo único que las ha soportado precisamente es Cristo, ¿no? Pasarán por, y también muchos mártires, ¿no? Que han tenido que pasar por esta experiencia de la muerte, del martirio, ¿no? Y por lo tanto, la condición del pueblo de Dios en ese tiempo del fin, pues no todos, pero sí que muchos pasarán por el martirio y ahí pues su paciencia pues aún se desarrollará a unos límites insospechables, ¿no? Entonces, bueno, damos por concluido el directo. Cualquier pregunta que tengáis, pues nos la podéis hacer a nosotros. Decíamos Frederic, del Ministerio de FEA Ministries, Carlos, del Ministerio Profecía Presente, y bueno, servidor y mi esposa Mónica, del Ministerio La Verdad Ilustrada. Así que nada, un abrazo a todos y que Dios os bendiga y feliz semana para todos. Bendiciones, hermanos. Feliz semana. Feliz semana para todos.